Buenos días, mi nombre es Milton Fernando Borbón Romero, estudiante de Administración Pública modalidad virtual en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN. En este momento vamos a realizar una exposición de la actividad de construcción aplicada número 3, paz, conflicto y inclusión social. Es el tema. Como primer punto vamos a mirar la contextualización del conflicto armado interno colombiano. Como punto de partida en la reconstrucción histórica es necesario señalar que esta problemática surge a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder político influyente de los años 50. Este suceso desembocó en una confrontación armada entre simpatizantes de los partidos tradicionales que inició en la ciudad de Bogotá, pero se reflejó en las zonas rurales del departamento de Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Santander. De este hecho se derivan los elementos trascendentales que se encuentran en la base del conflicto armado: la consolidación de grupos armados al margen de la ley, entre guerrillas comunistas y los grupos paramilitares, así como la aparición del narcotráfico. Todo esto conllevó a una oleada de violencia en la década posterior al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Paralelo a esto, la situación que venía enfrentando el campesino colombiano y la población rural confluyeron para desencadenar en una verdadera guerra civil durante más de 50 años. El conflicto armado en Colombia tiene unas raíces muy profundas que van más allá del seguimiento de las actuales guerrillas de los años 60. La violencia que caracteriza las relaciones entre liberales y conservadores desde el siglo XIX hasta la época del Frente Nacional. La política al servicio de la élite, la inclusión social, la falta de opciones democráticas de oposición explican el surgimiento de los grupos guerrilleros de los años 60 y 70. Entre ellos, la FARC, el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia. A pesar de la violencia que domina el país, el movimiento por la paz impulsado por la sociedad civil es fuerte y muy diverso. Durante el conflicto, millones de personas han sido señaladas de ser colaboradoras o enemigas tanto por el Estado como por grupos paramilitares e insurgentes. De ahí las masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos, desapariciones forzadas, secuestro, violaciones sexuales y usurpación de tierras que han venido sufriendo la población civil. Los colectivos más acosados son los defensores de derechos humanos, representantes de movimientos sociales, los pueblos indígenas, las personas afrocolombianas, los sindicalistas, periodistas y representantes políticos. Segundo tema, el nacimiento de las guerrillas colombianas. La FARC-EP son el principal actor involucrado en el conflicto. Esta guerrilla, durante el acuerdo político del Frente Nacional, el acuerdo que llevaron liberales y conservadores, el cual ejercieron un poder por más de 16 años, excluyendo muchos sectores de la vida política y socioeconómica del país. Es así como en 1964 se crean la FARC-EP, tomando como base las organizaciones campesinas de influencia política y el Partido Comunista. Con el nombre de FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aparece solo hasta 1966, tras el ataque militar denominado Repúblicas Independientes. A través del tiempo esta guerrilla ha venido desarrollando diversas fases en la lucha armada. Se fue transformando en su accionar y formas de financiación. Sus primeros años se caracterizaba por ser de carácter exclusivamente defensivo y a la subordinación total al Partido Comunista, entendida como un actor excluido del pacto político del Frente Nacional. Durante la década de los 60 y 70, en Colombia proliferaron los grupos guerrilleros, además de la ya mencionada FARC-EP. Se crea en 1965 el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, el M-19,
Movimiento 19 de abril. La dinámica del conflicto armado durante estos años estuvo marcada por el accionar de la insurgencia, principalmente en las áreas rurales, en las cuales desafiaron el poder estatal y en gran poderío de las clases sociales latifundistas y terratenientes. Este panorama se fue recrudeciendo hasta los años 80 por la influencia principalmente de dos factores. En primer lugar, el crecimiento de fortunas vinculadas al narcotráfico y con enigmáticas personalidades asociadas a este negocio, entre ellos Pablo Emilio Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y la familia Ochoa, entre otros. En segundo lugar, aparece un tercer actor, además de las guerrillas y las fuerzas militares del Estado, los grupos paramilitares. Con el objetivo de atacar las bases sociales de la guerrilla, los paramilitares entran en contienda, por un lado apoyado por algunos sectores de las fuerzas militares, con el apoyo económico de terratenientes, empresarios y narcotraficantes. El tercer tema, el nacimiento de los grupos paramilitares. Estos aparecen en la década de los 80, cuando se aplica el modelo contrainsurgente en el Magdalena Medio, región abandonada por el Estado colombiano. Las conductas del Frente Cuarto de la FARC crearon condiciones para que la población hiciera activa la estrategia contrainsurgente. Después de dichos grupos fueron estimulados y organizados por el ejército. La guerra contra las FARC en el Magdalena Medio fue el periodo del presidente Belisario Betancur, 1982-1986. Las FARC empezaron a ejercer un protagonismo político. Nació un movimiento nuevo llamado la Unión Patriótica. En el Magdalena Nuevo hubo una reacción armada en su contra. La FARC, aplicándose la fuerza contra la nueva política insurgente, siendo esto una trampa mortal para la Unión Patriótica, el Partido Comunista y las FARC. De esta manera, en esta región, en el año de 1986, se dio como culminada la batalla de pacificación, siendo el epicentro en Puerto de Boyacá, considerándose capital antisubversiva de Colombia. Debido a la gran cantidad de asesinatos contra los dueños de las grandes fincas y haciendas, estas quedaron sin dueño y en esta región la propiedad no estaba consolidada en títulos. Por tal motivo, estas tierras quedaron para el gobierno y por decisión de él fueron designadas a personas que garantizaban el sostenimiento de una base sólida contrainsurgente. Para ello se les entregaron esto a militantes retirados, esmeralderos y narcotraficantes de estas tierras. En el año de 1993, Fidel Castaño crea las autodefensas colombianas en Córdoba y Urabá. Su objetivo era la limpieza social y la justicia privada. Su sostenimiento se veía gracias al narcotráfico y al pago de la seguridad de muchos ganaderos y terratenientes de la región. Su objetivo era acabar con la insurgencia. El general Fidel Castaño recluta jóvenes de Medellín para cometer actos sicariales con fines contrainsurgentes, situación apoyada por las fuerzas militares. Pablo Escobar emprende una guerra contra el Estado colombiano y desde la cárcel ordena muchas ejecuciones. Esta guerra finaliza con la muerte de Fidel Castaño. Años después, este poder de los paramilitares es cedido a Carlos Castaño, hermano menor de los Castaño. El crecimiento del paramilitarismo gracias al narcotráfico empezó a preocupar a Estados Unidos. Durante el gobierno de Andrés Pastrana, los Estados Unidos designan a la FARC como grupo terrorista y a los grupos de autodefensas como grupos terroristas. Para ello, Carlos Castaño inicia el proceso de desnarcotización de los paramilitares. No obstante, a sus grandes esfuerzos, Estados Unidos decide extraditarlo. En el año 2002, Álvaro Uribe asume la presidencia y apoya la guerra contra la insurgencia y busca la negociación de los grupos armados ilegales, acto diseñado por el Alto Comisionado para la Paz. Como cuarto punto, tenemos la
exportación del fenómeno del narcotráfico a los grupos armados ilegales, FARC y autodefensas. La llegada de la economía de la cocaína a las regiones de colonización campesina, que servían como base de apoyo a los grupos insurgentes, significó la imbricación de dos problemáticas, el narcotráfico y el conflicto armado. Por un lado, los grupos insurgentes enfrentaban el reto de prohibir o no el cultivo de coca en las zonas de apoyo campesino. La FARC decidían en su séptima conferencia, año 1983, el cobro de un impuesto a los intermediarios de coca y pasta de base en zonas de su presencia. Por su parte, el ELN prohibió el cultivo de coca y amapola en las zonas de su influencia. Sin embargo, la duración del conflicto armado y sus desarrollos posteriores fueron llevados a ambos grupos a vincularse de alguna manera en los cultivos ilícitos. Por su parte, los grupos paramilitares de extrema derecha, nacidos en la conveniencia de los militares y políticos, se vincularon rápidamente con el negocio del narcotráfico, estableciendo enclaves para el procesamiento y transporte de cocaína y heroína, e induciendo fuertemente en el panorama político de las regiones bajo su influencia. Muchas gracias.